Mi nombre es Roxana Puedes Calderón, estudiante del tercer año de Medicina de la Universidad Señor de Zipán. En esta oportunidad les traigo un nuevo video acerca del examen físico regional del abdomen. Para ello hay que tener en cuenta que existen tanto regiones como cuadrantes. En los cuadrantes tenemos cuadrantes superiores y cuadrantes inferiores, tanto derechas como izquierdas. En lo que respecta a regiones tenemos el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, tenemos el epigastro, el mesogastro y el hipogastro. Después de haber realizado lo que son las regiones, tenemos a proceder a lo que es las técnicas de exploración. Hay que tener en cuenta que en el abdomen las técnicas de exploración varían. Primero se va a lo que es la inspección, la auscultación, la percusión y por último la palpación, que es el más importante y hay que valorar si es superficial o profunda. En la inspección hay que tener en cuenta cómo se encuentra la forma. Se sabe que es plano hacia arriba y ligeramente abovedado hacia abajo. Se evalúa el latido del epigastrio, normalmente el de la aorta abdominal, ya que primero sabe que es la aorta torácica y la aorta abdominal. Se evalúa las características de la piel, ver su color, si existen algún tipo de hematomas, lesiones en las cicatrices por causa de algunas cirugías y ver si se presenta algún tipo de cicatriz por una cesárea. Se evalúa a nivel del ombligo su color, si hay masas, tumoraciones, su forma. Evaluar también los patrones venosos del abdomen. Hay que tener en cuenta que existe la hipertensión portal y la obstrucción de la vena cava inferior. Se evalúa la simetría y configuración del abdomen. Se inspecciona el perfil del abdomen, si es normal, si es globoso prominente, que en este caso sería así, y el abdomen en delantal, que el abdomen suele irse hasta la parte inferior, los miembros inferiores. Y esto sirve para ver si hay tipo de ascisis, abobamientos del abdomen que normalmente se ubican en el hipocondrio derecho, a ver si oclusiones intestinales o conocidas como bridas, que suelen ser como pequeños abultamientos a nivel del ombligo. Se evalúa lo que es el movimiento superficial, por lo que se le pide al paciente que respire profundamente, inhale y exhale. Y vamos a ver si presenta algunas lesiones, tumores. Y procedemos a lo que es la evaluación. Hay que tener en cuenta los músculos que forman al nivel del abdomen. Tenemos el músculo transverso abdominal, el músculo oblicuo interno, el músculo oblicuo externo, el músculo recto abdominal. Se evalúa lo que es la inspección dinámica, se le pide al paciente que saque la panza y vamos a ver si existe algún tipo de lesiones, tumores, masas. Se le pide al paciente que regrese a su normalidad y esto nos ha ayudado a identificar si existen las elevaciones por hernias, que suelen ser los más comunes. Siguiendo a esto procedemos a lo que es la auscultación. En la auscultación hay que tener en cuenta que se va a dar se tiene que auscultar en todas las zonas del abdomen, tanto de los niveles superiores como en los niveles inferiores. Se evalúa lo que es, con el diafragma se evalúa los ruidos hidroaéreos. Entonces, los normales suelen ser de 5 a 35 por minuto y esto nos sirve para ver si están elevados o disminuidos. Hay que tener en cuenta que existe una técnica de chapoteo de succión en la que se coloca las dos manos y se eleva hasta la parte superior. Y con respecto a la campana del estetoscopio, es utilizado para evaluar lo que son los soplos, que suelen ubicarse a nivel de la aorta abdominal. Tenemos las renales derecha, izquierda, las ilíacas derechas, izquierdas y por último tenemos las femorales. Estos puntos son de referencia para encontrar algún tipo de soplo que puede presentar la paciente y por último se deja lo que es las zonas de dolor. Siguiendo de la auscultación pasamos a la percusión. La técnica es empezada desde del apéndice sifoides y se va a dirigir hacia el hipogastrio. De la misma manera existen evaluar los tonos en los 4 cuadrantes.
Y con la técnica que más se utiliza para más factibilidad sería los 2 dedos, y con eso se escucharía con más claridad. Y esto se evalúa tanto en los superiores como en los inferiores. Se evalúa también lo que es la percusión del punto de Costel, que es una prueba para evaluar la semiología del vaso, y una percusión del límite superior, en la que es para evaluar lo que es el hígado, cuando esa citis suele ser manifestado hacia la parte superior, y cuando es globo vesical es cuando existe el posible embarazo, tumores en el útero, ovario. Hay que tener en cuenta que existen trastornos para la percusión del hígado a lo largo de las líneas, tanto sean medio claviculares y medio esternales. Se procede a palpar hasta llevar a una matidez. Y con respecto a la línea medio esternal también se haría lo mismo, que serían los puntos de referencia para percutir el hígado. Y para la percusión del vaso hay que tener en cuenta que suele ser manifestado, y hay que tener en cuenta el reborde costal también. Son las formas de percutir, y a su vez hay que evaluar lo que son una prueba para detectar el desplazamiento de matidez. Sabemos que del ombligo hacia arriba se encuentra siempre los tonos de timpanismo, y hacia abajo la matidez. Se le pide al paciente que se coloque de lado con la mano extendida, y se va a evaluar siempre en esta zona el timpanismo, y en la parte inferior se va a evaluar lo que es la matidez, ya que todo el líquido es desplazado hacia el lado inferior. Regresamos a la posición normal y seguimos evaluando. Se utiliza lo que es en el borde costal, los pulpejos de los dedos, y se va haciendo una breve presión. Se le pide al paciente que respire profundamente, inhale y exhale. Cambiamos de lugar y le decimos de igual manera al paciente que respire y exhale, y donde vamos a ver si existe alguna lesiones, masas en esta zona. Se procede a evaluar lo que es la citis, acumulación de líquido a nivel abdominal, con una mano chocando y con la otra mano libre. Se procede a hacer pequeños golpes y ver si esa citis va a ir corriendo todo el líquido hacia un lado. Y por último tenemos una técnica de la que es la palpación. La palpación puede ser con un pulpejo del dedo, que esto mayormente se utiliza cuando el paciente presenta algún tipo de dolor, o conocido como palpación digital. Y también hay que tener en cuenta que existe lo que es la palpación monomanual como la bimanual. La palpación bimanual se coloca a las 2 manos y se genera una breve presión. En la palpación superficial hay que tener en cuenta que se da en todos los cuadrantes, no hay que descuidar ningún cuadrante. En la palpación superficial también hay que tener en cuenta que se coloca la mano y se empieza a palpar todas las zonas del abdomen, no olvidarse de ningún punto, incluso la del abdomen, del ombligo. Esta técnica se utiliza para ver si algún tipo de masas o herniaciones a nivel del ombligo. Continuando, la exploración se utiliza la maniobra del esfuerzo, en la que hacemos que el paciente se incorpore un poco, y donde vamos a ver cómo se manifiesta el abdomen, ¿no? Si presenta algunos tumores a nivel abdominal. Siguiendo eso se llega hasta el epigastrio, se evalúa la zona del epigastrio, se siente un chapoteo gástrico, y corresponde a la presencia del líquido retenido. Esto se le denomina como la maniobra del chapoteo gástrico, y suele ser mejor utilizado de esta manera, generando una breve presión. Con respecto a la palpación profunda, nos sirve para determinar tanto las vísceras huecas como las vísceras sólidas, ver masas alrededor del ombligo o el anillo umbilical.
Para las vísceras huecas se utiliza la maniobra de desplazamiento de Klenner-Hausmann, en la que se coloca la mano normal, pero los dedos índices suelen ser elevados. Y se procede a lo que es la palpación, empieza por el colon derecho. Tanto el colon ascendente como el colon descendente y el nivel del epigastro solo suelen ser tocados cuando la paciente presenta algún tipo de enfermedad ya mucho más crónica. Con respecto a la palpación del hígado, se va a ubicar en el borde hepático en costal derecho, en la que hay que tener en cuenta que existe una monomanual simple o una bimanual. Hay que tener en cuenta que hay que ser un hígado imaginario, en la que de ahí se va a tomar todos los puntos de referencia. Encontramos que la parte hepática del hígado y la mano queda sobre el reborde costal y generamos una breve presión y se le indica al paciente que respire profundamente, inhale y exhale. Pasamos la palpación hacia otro punto y de igual manera se le pide que respire y exhale profundamente. Tenemos la palpación monomanual, la de cuchara, que va desde la fosa ilíaca derecha hasta al borde hepático, en la cual nos va a identificar si existen también algún tipo de tumores. En la bimanual hay que tener en cuenta que existe la maniobra de Chauffour, que en la mano, una mano es llevado hacia la parte de atrás y una mano superior, y se empieza a lo que es la palpación del hígado. Existe la maniobra del enganche de Mathieu, en la que de igual manera se coloca la mano y los dedos índices suelen ser elevados. Después de eso procedemos que existe en la palpación, tanto puede ser de esta manera o extender las manos y palpar el hígado. Correspondiente a esto hay que tener en cuenta si encontramos el borde hepático, tener el tamaño, si presenta una superficie lisa o irregular, el borde, cómo se encuentra, su consistencia, si es blanda o dura, si presenta algún tipo de dolor o un carácter pulsátil. Después de eso procedemos a lo que es la evaluación del vaso. En el vaso se va a encontrar el borde costal izquierdo, en este caso lo voy a estudiar en esta zona, donde se coloca la mano y se empieza a evaluar. Otra forma de evaluar al vaso es desde la fosa ilíaca derecha, se va palpando lentamente hasta llegar hasta la zona del vaso. De la fosa ilíaca de igual manera y se llega hasta la zona del vaso. Se le pide al paciente que respire profundamente, inhale y exhale, y para eso nos sirve para ver el borde esplénico. Con respecto a esta zona también existen dos maniobras muy utilizadas, en las que el médico coloca la rodilla en esta zona y de igual manera procede a lo que es la palpación, o se sienta el médico de lado y bota todo el peso, y de igual manera se procede a lo que es la palpación. O también existe la palpación que es normal, ¿no? Con una mano hacia abajo y la otra a nivel superior se evalúa. También existe lo que es, si sabemos que vemos las normalidades, hay que saber también si existe el crecimiento de ambos lugares, como a nivel hepático, como os dije, el hígado, el borde costal, el borde hepático, si hay que ver si está ligeramente aumentado, ligeramente moderado o ya está bien marcado. En lo que es en el vaso, de igual manera se evalúa el borde costal y a su vez se evalúa el choque, la punta del vaso, si está ligeramente aumentado, agrandado, moderado. Y procediendo a eso pasamos a lo que es la evaluación de los riñones, tanto de la zona derecha como la izquierda. En la zona derecha vamos a colocar las dos manos brevemente y se procede a lo que es la palpación. En la zona izquierda de igual manera. Después de proceder la evaluación del riñón, procedemos a evaluar lo que es la aorta abdominal. Esta aorta abdominal nos va a seguir como punto de referencia, ya que mayormente se presentan tumores, como al igual que el epigastro, mesogastro y hipogastro, son las zonas donde más existen tumores, y hay que tener en cuenta que encuentra la línea medio clavicular,
donde vamos a colocar el dedo pulgar y los otros dedos índices en el otro lado y se procede a la palpación. Procedemos a lo que es la palpación de la vejiga urinaria. Para ello el paciente tiene que haber miccionado antes de realizar el examen. Se evalúa para ver si existen algún tipo de tumores, que suelen ser los más comunes en esta zona. Y por último, que nos habíamos olvidado, se evalúa lo que es la percusión. Se le pide al paciente que se siente y evaluamos la parte posterior para ver los riñones. Se le utiliza la parte cubital de los puños y se le hace un breve golpe para ver si la paciente presenta algún tipo de dolor. Se le pregunta al paciente si siente algún tipo de dolor y con esto sería el examen completo y por último, hay que tener en cuenta que existe en lo que es el examen del abdomen, hay que tener en cuenta que primero es la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación, siendo la palpación el más importante en el examen físico, ya que nos ayudará a llegar a un mejor diagnóstico. Y eso sería todo, nos vemos en un próximo video.